Ok, pues vamos a empezar con la humanidad de Jesucristo. Déjame ver dónde puse las notas, amigo. Ok. Son pocos los que dudan que haya existido alguien llamado Jesús que vivió en Nazaret y quien es la causa fundamental del Nuevo Testamento, aunque siempre hay algunos que tratan de hacer ese reclamo, ¿verdad? Pero son una minoría porque hay varios documentos históricos seculares que mencionan al fundador de la secta cristiana, ¿verdad? En adición a la Biblia. Y si Jesucristo no existió, pues entonces, ¿cómo uno explica de dónde salió el cristianismo? Uno tiene que inventarse unas historias que hacen menos sentido que el asumir que Jesucristo de verdad vivió. Por lo tanto, son pocos los que niegan rotundamente la humanidad de Jesús. El debate ha sido más bien acerca de la extensión de esta humanidad y de su importancia. Por ejemplo, algunos piensan que Jesús tenía un cuerpo material, pero que su composición intelectual era puramente divino. Así que tiene que ver más con hasta qué punto era Jesús en sí humano, ¿verdad? O si eran dos naturalezas unidas por la persona, o si era una mezcla de las dos naturalezas. Otros creen que Jesús era un verdadero ser humano, pero que su humanidad es más bien un filtro que impide que veamos a Dios como es en verdad. Otra forma sutil de atacar la humanidad de Jesucristo es la idea de que Jesús no fue tentado de la misma forma que nosotros, ya que sabía que nunca podía ceder a la tentación. Esa es una pregunta que hacen la gente, ¿verdad? De que yo era joven, he oído, ¿verdad?, un debate entre mis amigos en las escuelas cristianas donde estaba, de que si Jesucristo, ¿verdad?, no podía pecar, entonces ¿en qué consiste la tentación, ¿verdad? Porque él no podía pecar. Vamos a ver, ¿verdad?, todas esas cosas. La Biblia presenta a Jesús como un ser humano genuinamente humano en todos los sentidos, pero en el sentido original de lo que es un ser humano. En cierto sentido contesta la pregunta: ¿qué si Adán no hubiese pecado? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubieran sido sus hijos? Pues si Adán no hubiera pecado, su hijo hubiera sido como Jesucristo, en el sentido puramente humano. Y vamos a ver algunos versículos que hablan de eso. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Romanos 5:12 al 15, esto ya lo habíamos leído, pero lo voy a leer otra vez. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿verdad? Así que hay esta comparación entre Adán y Jesús, donde Jesús es lo que Adán debió haber sido, ¿verdad?, en cierto sentido, de una forma quizá un poco más limitada. ¿Alguna pregunta acerca? Los pasajes narrativos de la Biblia nos hablan de la verdadera humanidad de Jesucristo. Aunque su concepción fue especial, Jesús se formó y nació físicamente de una madre, al igual que todos los otros seres humanos. Tenía necesidad física, tenía hambre, sentía sed y cansancio, tenía necesidad de comer y dormir. Hay solamente una cosa que no se dice acerca de Jesucristo, a ver si ustedes saben cuál es. Una cosa que nosotros experimentamos que nunca se menciona, que Jesús la experimentó.
risa. Le dio coraje. Le dio coraje. Él a veces decía cosas que parecían como que estaba diciendo cosas. Ajá. Él nunca se relata que él se enfermara. No sé si se enfermaba o no, pero por lo menos la Biblia nunca dice que se enfermara. Pero ahí otra vez no creo que eso era parte de nuestra condición innata original, ¿verdad? No, yo creo que no se supone que Adán se enfermara, y quizás los primeros seres humanos no se enfermaban, ¿verdad? Porque tenían un sistema inmune bien fuerte, y a medida que eso fue decayendo y las bacterias empezaron a combatir, ¿verdad?, esos sistemas inmunes, pues quizás la enfermedad empezó a crecer. Juan asegura que Jesucristo era un verdadero ser humano físico. En 1 de Juan 1.1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Y esa idea de tocar, ¿verdad?, no solamente era algo que uno veía y oía, sino que, ¿verdad?, lo tocaban y sabían que ese era un ser humano igual que cualquiera de los otros. Tenía emociones humanas, sentía afecto por sus amistades y familiares. Juan y Jacobo parecía que eran sus primos, y parece que parte de su afecto especial hacia ellos tenía que ver con ese lazo familiar. Lloró al ver que un amigo cercano había muerto, y se conmovió al ver la tristeza y dificultad que causa la muerte de un ser querido, especialmente de alguien joven con responsabilidades familiares, ¿verdad? El caso de Lázaro. Es de notar que María y Marta no solo dependían de su hermano de forma emocional, probablemente era él quien la sostenía financieramente. Es posible que las tres eran huérfanas, o los tres eran huérfanos, y que eran muchachitas jóvenes, quizás hasta de 15 a 19 años de edad. Quizás eran, ¿verdad?, teenagers. Quizás Lázaro tenía un poquito más de edad y la estaba sosteniendo porque sus padres habían muerto. Por lo tanto, la muerte de Lázaro las dejaba completamente destituidas, ¿verdad? Y él vio todo eso y vio, ¿verdad?, y se conmovió, ¿verdad? Él sentía por las situaciones difíciles entre otras personas, aún sabiendo que él iba a levantarlos de los muertos, ¿verdad? Pero él podía identificar, quizás más que nosotros, muchas veces, porque a veces uno nos da trabajo identificarnos con otras personas, ¿verdad? Con el dolor de otras personas. A veces simplemente que algo pasa y dice, bueno, no me pasó a mí, gracias a Dios, y no me importa si le pasó a las otras personas. Como ser humano, Jesús limitó el uso de sus poderes infinitos, de los poderes infinitos disponibles a la deidad, tales como la omnisciencia y la omnipotencia. Pablo dice que Jesús se despojó a sí mismo. Pablo dice que se despojó a sí mismo. En Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es algo bien importante y un poco difícil de entender, que Jesús de verdad estaba, aunque era Dios, ¿verdad?, él había dejado ese aspecto de su naturaleza y no lo estaba accesando. ¿Ve? Despojó todo excepto quizás los atributos morales que estaban asociados con Dios, aunque, ¿verdad?, esos también están asociados en nuestra naturaleza en su forma perfecta. Así que aunque Jesús podía hacer milagros y conocía cosas que seres humanos normales no podían conocer, esto no lo hacía en su propio poder, y por lo tanto a veces estaba limitado. A veces hacía preguntas como si le faltara información. Él parece que él sabía esas cosas y hacía esos milagros a través del poder del Espíritu Santo,
no a través de su propio poder. Entonces tenemos ejemplos, como por ejemplo, Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, y él dijo desde niño. Y quizás de verdad era algo que él no, ¿verdad? Por haberse despojado de esas habilidades, no tenía acceso a eso. A veces, este es un pasaje bien interesante porque es parte de una controversia, la controversia de las traducciones. Dice, a veces hacía planes basados en condiciones del momento y cambiaba sus planes cuando las circunstancias cambiaban. Así que él cambiaba de opinión, como cualquiera de nosotros. Juan 7, 8 al 9, o Juan 7, 8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahí no parece que hay ningún tipo de problema. El único problema es que cuando uno mira a los manuscritos más antiguos, no dice todavía. Entonces en los manuscritos antiguos, ¿por qué están en los manuscritos antiguos y no en los nuevos? Bueno, porque por este problema que causa, ¿verdad? Dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, y después subió. Entonces dice, esa es la Biblia mentirosa, ¿verdad? Porque Jesús dice, yo no voy, y después fue. ¿Qué hizo? Mintió. Yo no voy a subir, porque me van a, ¿verdad? Me van a matar, y entonces después subió. Eso es un problema si uno no entiende que Jesús estaba actuando como un ser humano, ¿verdad? Limitado, pero puro, ¿verdad? Y como todos nosotros hacemos nuestras decisiones basadas en la información que tenemos, ¿verdad? Siempre que nosotros decimos algo, que yo voy a hacer esto y esto y esto, es condicional, ¿verdad? Si yo voy a ir a hacer tal y tal cosa, pero si no llega a la casa y no hay luz, ¿verdad? No se puede, algo pasó, las cosas cambian, y eso es tan y tan aceptado, ¿verdad? Que aunque, ¿verdad? Hay un versículo que dice que siempre debemos decir que Dios quiere, pero nosotros muchas veces no siempre decimos eso, porque eso se asume, ¿verdad? Que vamos a hacer cosas y pensando, ¿verdad? Que todos nuestros planes son tentativos, y de la misma forma, cuando Jesús dice yo no subo a esa fiesta, eso era basado en la información que tenía, y cuando las condiciones cambiaron, ¿verdad? Él entonces respondió a esas condiciones y hizo algo distinto. Entonces la cosa es que como eso es algo un poquito complicado, yo estoy seguro que esto no fue la primera vez en la historia que alguien vino a eso y dice, aquí hay algo que es problemático, complejo, ¿verdad? De interpretación, y por eso quizás fue que lo cambiaron, y la diferencia son 3 letras. Una es O-U-K y la otra es O-U-R-W. Una letra cambiaron por 2 letras distintas. Ese pasaje demuestra algo de la paradoja que resulta de la interacción con el tiempo de un ser que existe fuera del tiempo. Dios entra en el tiempo para interactuar con nosotros, pero para Él el tiempo no existe. Por lo tanto, Dios mismo a veces parece cambiar sus planes cuando cambian las circunstancias, ¿verdad? Porque si entonces decimos, ¿verdad?, que Jesús es un mentiroso, ¿qué hacemos cuando Dios mandó a Jonás a Nínive y le dijo que iba a destruir a Nínive en 40 días, y él fue, ¿verdad? Jonás fue y predicó, ¿verdad? Y la razón que él no quería ir era porque él no quería, él se decía, Dios dice que los va a destruir, pero Dios no los va a destruir nada, porque esta gente él se va a arrepentir. Si yo voy y le digo eso, y entonces, pues entonces Dios no los va a destruir. Él decía que fueran destruidos. Esa gente son malísimas, ¿verdad? Me mataron al primo hace 7 años, ¿verdad? Era mi mejor amigo, y a la nena.
que era mi sobrina favorita, y no quiero que esa gente no tenga ningún amor por ellos, quiero que Dios los destruya, porque destruyeron, ¿verdad?, a mi poblado. Esa gente era bien tremenda. Pero Dios reveló lo que iba a pasar basado en las circunstancias del presente, pero las circunstancias cambiaron. ¿Ves? Ahora, si usted viene como profeta a decirme a mí que Dios iba a mandar un temblor, ¿verdad?, un asteroide que iba a impactar aquí cerca de Aguadilla y que iba a destruir casi la isla, y entonces dice que va a pasar para tal fecha, entonces viene después de ese tiempo y me dice que no pasó porque la gente se pusieron a orar, yo voy a decir, eres un falso profeta. Que yo sé que como alguien, ¿verdad?, es una experiencia verídica, y yo le dice, déjame verte morir y resucitar como hizo Jonás, y entonces ahí yo consideraría creerte. Que Jonás no era un falso profeta porque, ¿verdad?, él estaba avalado por el hecho de que él murió, ¿verdad?, y resucitó de nuevo, y eso le da mucho peso a que lo que él dijo de verdad era la palabra de Dios. Tenía otra confirmación distinta. No, pero es un pasaje interesante, igual que cuando Dios dice que me arrepiento de haber creado al hombre, ¿verdad? La divinidad atemporal, fuera del tiempo, cuando interactúa con nosotros dentro del timeline, ¿verdad?, si de verdad está interactuando con ese timeline, tiene que responder, ¿verdad? Como usted está jugando un juego de video. ¿Por qué usted está jugando un juego de video y no está saliendo afuera a hacer todas las cosas? Bueno, porque puede experimentar cosas que quizás no tenemos acceso para experimentar, pero para experimentarlas de verdad tenemos que de verdad meternos dentro del juego, ¿verdad? Y esas cosas, ¿verdad?, tienen que ser, ¿verdad?, lo que uno peligro y todas esas cosas, uno tiene que sentirlo, ¿verdad? O cuando uno va a una película, ¿verdad?, películas buenas son películas que nos dejan como, ¿verdad?, absorben. Ajá, nos absorben y nosotros podemos, ¿verdad?, borrar que todo lo que está pasando, pero hasta un límite, ¿verdad?, porque si es demasiado, entonces no es tan estrésico que uno no quiere estar. Siempre hay ese poquito, ese catch, ¿verdad?, que nos mantiene que esto no es cierto y nos permite poder comer popcorn, ¿verdad?, mientras el mundo se está acabando. Porque estoy seguro que cuando venía el huracán, no mucha gente estaba comiendo popcorn, ¿verdad? El huracán de verdad. Pero Dios hace eso mismo, ¿verdad? Si Él de verdad va a participar y ser un ser humano, pues tiene que responder a las cosas que están pasando dentro del tiempo, ¿verdad? Y Jesucristo, eso es lo que estaba haciendo. Y versículos como esos nos obligan a bregar con la humanidad de Jesucristo. Entonces sacan esos versículos de la Biblia, ¿verdad?, y los sanatizan por tratar de mejorar la Biblia, y entonces que dicen, pero estos versículos atacan un poco la deidad de Jesucristo, ¿no? Pero entonces lo que usted hizo fue que está atacando la humanidad de Jesucristo. Okay. Yo tengo una pregunta, ¿no? Ajá. O sea, que primero vimos que él se, padeció como hombre, ¿okay? Pero también cuando él se transfiguró, ahí lo hizo por esa parte divina que tenía, ¿no? Porque él, o sea, sí, pero Dios fue el que lo hizo, porque él también se transfiguraron Elías y creo que era Moisés. La ley de los profetas. Exacto, también fueron transfigurados, y eso fue algo que Dios hizo, que por cierto está en lo que venimos, porque es parte de algo que dijo Jesucristo. Pero sí, exacto, él se transfiguró, pero entonces ahí lo que vio es la humanidad de Jesucristo en la forma glorificada. Así que ahí no era tanto viendo la deidad de Jesucristo. Bueno, en cierta parte sí, pero también era algo que experimentó Moisés y Elías, que no eran Dios, ¿ves?
Así que la gloria de Dios estaba dentro de ellos, ¿verdad? Igual que cuando Moisés subió al monte y después bajó, él también estaba en cierto sentido medio transfigurado Cubierto también. de la gloria, Sí, sí, de Dios. Sí. Exacto, así que es algo que nosotros, ¿verdad? En el estado futuro vamos a experimentar nosotros, así que no era algo especial que Jesucristo experimentó basado en su deidad. Ok. Y cuando estaba en la cruz, que el ladrón le dijo que él le dijo, pues mañana estarás conmigo en el paraíso. Pues, un hombre no puede decir eso. ¿Con qué poder para decirlo? Que ahí era Dios mismo hablando, ¿no? Bueno, No sé, por lo que se está hablando, yo digo, Él sabía dónde iba ya. sí, él sabía dónde iba, pero yo le puedo decir a alguien, ¿verdad?, que acepte a Jesucristo y dice, bueno, ¿verdad?, estás muriendo, pero o sea, ten esperanza porque esta noche estarás con Cristo en el cielo. ¿Ves? O en el paraíso. Y en cierto sentido Jesucristo estaba diciendo eso. Ahora, ahí el reconocimiento de la deidad de Jesucristo está en lo que dijo el ladrón en la cruz, porque dijo, reconoció y dice, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ves? Y ahí estaba reconociendo que era el Mesías y que era ese hijo de Dios. Tiene que haber escuchado de Cristo. O sea, ya de antes tuvo que haber escuchado. Él lo más seguro que sabía, no, porque el otro estaba mofando diciendo, ¿verdad? Si tú eres de verdad el hijo de Dios, Sí, como sí. reclama ser el Mesías, que tú haces aquí en la cruz, ¿verdad? Sí. Quizá el otro se puso a pensar, bueno, podría ser el Mesías y estar en la cruz, quizás hay un propósito, ¿verdad? Y si no conocían algo de la Biblia, sabían que estaba el Mesías sufriente, que tomó nuestros dolores y nuestra, ¿verdad? Y quizás eso era algo que él conocía y quizás se dio cuenta de que como quiera podía ser el Mesías. Pero, ¿verdad?, reconoció que era Dios. Hoy quiero ahora hablar una categoría de pasajes. ¿Estamos bien, verdad? Bueno, más? está despertado. Tenemos que traer café. Yo creo que tiene que hacer su examen de la apnea del sueño. Sí. Hay algunos pasajes que algunos toman como evidencia que Jesús cometió errores de predicción. Hay una diferencia entre no tener suficiente información y tener información equivocada, ¿verdad? Así que todas estas cosas, ¿verdad?, hay que mantener cierto balance y la verdad está entre puntos extremos, ¿verdad? Y para tener ¿verdad?, saber en qué consistía la humanidad de Jesucristo, era no conocer, o sea, hay una diferencia entre no conocerlo todo y aceptar cosas que no son ciertas. Es una diferencia entre uno decir yo no sé y uno inventarse algo, ¿verdad?, y decirlo, ¿verdad?, especialmente si uno sabe que no es cierto, entonces es una mentira. El creer cosas erróneas no es compatible con una humanidad pura, mientras que el no tener información lo es. Así que vamos a ver algunas cosas que él dijo. Dijo que algunos de los que estaban presentes no morirían antes de ver el reino de Dios. Donde habla de la transfiguración. Marcos 8:38 al 9:2. El problema ahí es que es ese 9, porque muchas veces la gente termina leyendo hasta 38 y dice, ok, eso termina una sección, ahora vamos a empezar otra sección. De verdad las dos están conectadas. Dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que él va a venir con poder en la gloria de Dios y sus santos ángeles. Hay algunos que están aquí que van a ver eso, ¿verdad? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
A mí me parece que el hecho de que ese versículo sigue el otro quiere decir que las dos cosas están conectadas. ¿Ves? O sea, Jesucristo está diciendo que algunos van a experimentar eso y básicamente experimentaron lo que eso y cómo eso iba a ser. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a venir en la gloria de sus padres con sus santos ángeles. Pues es que va a venir como lo que ocurrió en la transfiguración. Él va a venir así. Muchas veces Jesús habla en lenguaje algo parabólico. Por ejemplo, dijo que es necesario que comamos su carne y bebamos su sangre. Sin embargo, él mismo explica que está hablando en un sentido espiritual. Juan 6, 53 al 39. Pero en el 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el pasaje en Marcos 8:9 es evidente que la transfiguración cumplió la promesa de que verían el reino de Dios viniendo con poder. Ellos vieron a Jesucristo en su forma glorificada, y esto es la esencia del poder del reino de Dios. Por lo tanto, Jesús no estaba equivocado, simplemente estaba usando lenguaje parabólico para dar el significado de un suceso que estaba a punto de ocurrir. ¿Entienden más o menos lo que está pasando ahí? Me sorprende que la gente haga, ¿verdad? Use esto como una evidencia, ¿verdad? Que Jesucristo pecaba. No es algo que es tan obvio, pero la cosa es que la gente a veces dice unas cosas, o sea, uno encuentra unos errores entre las personas que de verdad a veces no hacen ningún sentido. Hay otro pasaje que algunos reclaman demuestra que Jesús estaba equivocado. Lo que pasa es que hay gente que de verdad, especialmente algunos de estos académicos que buscan estas cosas, entonces dicen, fíjate, ahí estamos viendo de verdad cómo Jesucristo pensaba de sí mismo y estas cosas, y después la iglesia, ¿verdad?, trató de tapar todas estas cosas, pero todavía quedan unos poquitos de ventanas a quién de verdad era Jesús, y forman ¿verdad?, desarrollan un montón de cosas basadas en cosas que tienen explicaciones fáciles. Este es uno de esos versículos. Dice Marcos 13, 28 al 32, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este es un pasaje que es bien importante por muchas razones. Pero Jesucristo le da mucha importancia porque él dice, él básicamente apoya su veracidad y toda su credibilidad en que ocurran estas predicciones, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento sabíamos que un profeta era cierto, porque sus predicciones ocurrían, ¿verdad? Jesucristo está diciendo que esto es una prueba de que Él es el Hijo de Dios, porque esto que Él está diciendo va a pasar, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que dice, si uno mira a los apóstoles y a Jesucristo, toda esta gente pensaba que Jesucristo iba a venir en su vida, ¿verdad? Y entonces estaban equivocados, y que los apóstoles, ¿verdad?, tenían un entendimiento incorrecto, y que este era un movimiento, ¿verdad?, que habían hecho básicamente como lo que habían hecho los mileritas, ¿verdad?, que se fueron al tope de una montaña a esperar que viniera Jesucristo. No pasó, entonces ahí salían los testigos de Jehová y los adventistas, y que el cristianismo básicamente siempre ha estado haciendo eso. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo dice, no os dejéis engañar, la venida del Señor no está cerca. Pablo mismo dice eso. Así que no pueden decir que él pensaba que iba a necesariamente ser en su vida, porque decía que la venida del Señor no está cerca. Y lo mismo, ¿verdad? Algo parecido está ocurriendo aquí. Algunos alegan que este pasaje da la impresión de que Jesús volvería durante la vida de algunos de sus oyentes, lo cual no ocurrió.
Si esta profecía se incumplió, entonces las palabras de Jesús pierden toda credibilidad. Sin embargo, hay dos interpretaciones razonables que evitan este problema, y yo diría que las dos son ciertas porque no se contradicen. Así que vamos a ver las dos interpretaciones. Primero, hay que darse cuenta que muchas de las profecías de la Biblia tienen doble cumplimiento. ¿Y por qué tienen doble cumplimiento? Porque ¿cómo sabemos si alguien está profetizando de algo que va a pasar de aquí a 1000 años? ¿Cómo sabemos si es un profeta cierto o no? Pues la profecía se da en una forma doble, donde tiene un cumplimiento inmediato, simbólico, y un cumplimiento futuro, ¿verdad?, al cual ese apunta. ¿Ve? Por ejemplo, si ese muchacho, ¿verdad?, hubiera decidido, sí, va a venir ese meteorito o algo, ¿verdad? Y Dios también le dijo que antes que venga Jesucristo, pues va a venir un meteorito o algo así, ¿ves? Entonces, ¿verdad?, ocurre un meteorito, pues eso valida, ¿verdad?, las dos cosas juntas. Esto lo vemos, por ejemplo, en la profecía que la Virgen concebirá. El contexto indica que una joven, quizá la novia del rey, iba a concebir y dar a luz un hijo. Y antes que esto pasara, la guerra que estaba ocurriendo en el momento se habría acabado. Ya tenía un cumplimiento literal de alguien que estaba allí. Sin embargo, la profecía también apunta al nacimiento del Mesías. Yo me recuerdo la primera vez que yo le enseñé eso, cuando salí del seminario, empecé a ir a una sinagoga judía, porque yo pensaba, yo quiero aprender algo de los judíos, ¿verdad?, porque ellos son expertos en el Antiguo Testamento, pensaba yo. Yo pensaba que pues el rabino simplemente nunca había visto este pasaje, ¿verdad?, y yo se lo iba a presentar, y esa evidencia obvia, pues él entonces tenía que aceptarla, ¿verdad? Así que le dije, ¿y qué de este pasaje? Le dije, ese pasaje no es de Jesucristo, eso está hablando, viene el contexto, ¿verdad? Y le leyó el pasaje entero y dice, es una joven que estaba allí y que está diciendo que ella iba a dar a luz un hijo. La predicción eran dos cosas. Una era que iba a ser un varón, que ahí ya era un 50% de probabilidad, no iba a ser nena. Que iba a ser una joven que estaba allí, que quizás no sabía que estaba encinta, y que antes que el niño tuviera 2 años, la guerra se iba a desaparecer. Y fue exactamente lo que pasó. ¿Ves? Pero en el Nuevo Testamento sabemos que eso también apunta al nacimiento del Mesías, ¿verdad?, que una virgen iba a concebir. Y si uno entiende que, ¿verdad?, las profecías tienen esa doble y de verdad tienen una triple cumplimiento, porque también tiene una aplicación para nosotros, ¿verdad?, que dice, vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero si uno piensa, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida hoy en día? Yo diría que el deseo de toda niña, ¿verdad?, y esto es algo que yo le he enseñado a mis hijas, es tener primero niñas que hagan lo mismo que ellas, pero también varones que sean hombres de Dios. Y si son hombres de Dios, en algún sentido, ¿verdad?, porque tienen a Jesucristo dentro de ellos, son Dios con nosotros, porque todos nosotros podemos tener a Dios dentro de nosotros y para el mundo ser un ejemplo de cómo es Dios. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, en cierto sentido, para el mundo somos pequeños mesías, ¿verdad? Así que todas las profecías tienen un triple cumplimiento, uno inmediato, uno futuro y otro general. Así que de la misma forma, esta profecía que Jesús hace en ese tiempo tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento fue en el año 70, cuando Jerusalén fue rodeado por los ejércitos romanos. Y la cosa es que yo una vez tuve una correspondencia con un señor que estaba diciendo, a través de internet, que estaba diciendo que todo eso se había cumplido, ¿verdad? Y después me di cuenta que es un punto de vista que de verdad mucha gente tiene ese punto de vista, que ninguna de estas profecías son del futuro, incluyendo el Apocalipsis. Eso eran todas profecías de la caída de Jerusalén.
Porque a mí la caída de Jerusalén no parecía algo muy chocante ni muy impactante, pero si uno se pone a ver, de verdad la caída de Jerusalén fue algo bien significante, porque primero el templo fue destruido y ahora allí está, ¿verdad? La mezquita de Omar, Dome of the Rock, y entonces los judíos fueron regados, parción, ¿verdad? Así que al destruir el templo ya la religión del Antiguo Testamento no se podía seguir. ¿Ven? Una gran parte de la ley ceremonial quedó invalidada simplemente porque no la podemos hacer. ¿Ven? Y eso es algo bien, o sea, para los judíos eso tiene que ser algo bien tremendo. Y Dios nos reveló esta ley y ahora no la podemos cumplir. Es la manera de nuestra salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Ven? Eso apunta a Jesucristo. Segundo, que eso fue una de las ¿cómo se llama? De las invasiones más bárbaras que hubo en la historia. O sea, lo que pasó ahí dentro de la ciudad de Jerusalén no solamente fue bárbaro porque lo que le hicieron los romanos a esa gente, sino lo que ellos mismos se hicieron los unos a los otros allá adentro. Había una guerra civil dentro de Jerusalén. Si no hubiera sido por eso, quizás no hubieran caído a los romanos, pero ellos estaban. Es interesante que hay en los profetas menores habla de que Jesús iba a quitar dos bastones, uno era unidad y el otro era, no me recuerdo qué era el otro, pero ese de unidad era que después que vino Jesucristo y lo rechazaron, el conflicto entre los bandos judíos siguió subiendo más y más y más al punto que básicamente había una guerra civil dentro de Jerusalén y se estaban matando los unos a los otros y destruyendo sus almacenes de alimentos. Y al final esa gente estaba muriendo de hambre y comiéndose hasta sus hijos. Y por eso fue que permitieron que entraran los romanos, porque mejor era, o sea, se estaban muriendo ellos mismos allá adentro. En este discurso era la contestación de una pregunta acerca de la declaración de Jesús que el templo sería destruido. Fueron estos ejércitos, los de los romanos, los que destruyeron al templo. Los cristianos huyeron de Jerusalén al comienzo del sitio de la ciudad y evitaron la muerte horrible que sufrieron la mayoría de sus compatriotas. Esto ocurrió durante la vida de algunos de sus oyentes. Así que, ¿verdad? Ese aspecto de esa profecía sí se cumplió. La gente la pusieron en práctica, tuvo un efecto práctico. Muchos cristianos evitaron, todos los cristianos se habían ido. Por eso es que ahí donde empezó mucho de la hostilidad entre los judíos y los cristianos, o empeoró grandemente, porque ellos pensaban que los cristianos los traicionaron y los abandonaron. Pero el cumplimiento final de esta profecía sería antes de la segunda venida de Jesucristo. A esta venida lo precede una secuencia de eventos. Sin embargo, cuando comience esa secuencia de eventos, todos esos eventos ocurrirán rápidamente. Por lo tanto, la generación que vea el comienzo de estos eventos, podemos decir el florecimiento de la higuera, va a ver, no pasará antes que todo se cumpla. En este caso la palabra esta generación tiene el sentido de esa misma. Se refiere a la generación que cumple con los requisitos del pasaje, no necesariamente a sus oyentes. ¿Entiendes lo que está diciendo? Dice: así también cuando vosotros veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto que acontezca, que bueno, una era, ¿verdad?, la destrucción del templo, otra es la segunda venida de Jesucristo. Ambas interpretaciones son válidas y no se contradicen. El hecho de que Jesús estaba hablando acerca de dos contextos de cumplimiento distintos se ve en el hecho que primero dice que esa generación no pasará y después dice que nadie, ni aún él mismo en su forma humana, sabe el día ni la hora. Uno de los cumplimientos sería pronto y el otro mucho después.
Estos pasajes demuestran que aunque Jesús en su forma humana no tenía conocimiento infinito, sin embargo, tampoco creía ni proclamaba error. El hecho de que Jesús a veces sabía cosas más allá de los seres humanos comunes, pero a veces tenía conocimiento limitado, es parte de la paradoja de la encarnación. ¿Algunas preguntas acerca de Bueno, creo que podemos pararlo aquí porque la próxima vez vamos a hablar acerca, porque entonces, ¿verdad? No solamente estamos tratando de probar la humanidad de Jesucristo, estamos tratando de entender qué significa esto y cómo era la humanidad de Jesucristo. Estamos viendo, ¿verdad?, que Él se despojó a sí mismo, tenía sus poderes limitados, ¿verdad? Voluntariamente los estaba limitando, ¿verdad? Es como alguien que quizá un tremendo atleta, pero está jugando con los niños, así que quizá, ¿verdad? Él está jugando con una sola mano, ¿verdad? Tenis o algo con una sola mano, ¿verdad? Pues lo hace para, podría usarlo, pero se limita voluntariamente para hacerlo más, ¿verdad? Por ciertas razones. Pero vimos que esa limitación no incluía que aceptara el error. Y aquí vamos a ver que esa limitación tampoco permitía que pecara. Así que vamos a ver lo que llamamos la impecabilidad de Jesucristo. Y después vamos a ver algunos ataques contra la humanidad completa de Jesucristo y consecuencias de la humanidad de Jesucristo. Así que vamos a empezar con eso la próxima vez. Interesante, porque yo me recuerdo que una vez estaba hablando con alguien que decía, sí, no, Jesucristo pecó. Yo tenía un empleado que estaba en una iglesia donde el pastor asistente de la iglesia había dicho, sí, que Jesucristo pecaba igual que todos nosotros. Sí. Y dije, wow, eso están enseñando aquí en las iglesias aquí en Puerto Rico. Y dije, clase de disparate. Así que... Y el versículo dice que él no conoció pecado, ¿no? Exacto, o sea, y hay muchas cosas, ¿verdad? No solamente vamos a ver varios versículos que dicen eso mismo. ¿Preguntas, comentarios? Vamos a hablar rapidito, no lo hemos hecho nunca. Padre Celestial, te damos gracias por estos estudios y por personas que se han puesto a pensar esas cosas y tratar de extraer de tu palabra de estas verdades para que podamos entenderlas mejor. Te pido que podamos aplicarlas de una forma práctica a nuestras vidas y al hablar con otras personas, tener una idea más clara de quién tú eres, quién es tu Hijo Jesucristo, y que podamos ser mejores imitadores de Él en nuestras vidas y en nuestros ministerios. En nuestro pedimos. Amén. Okay.